Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo literalmente acabo de terminar de leer El Anticristo. Mi intención era terminarlo mucho antes de grabar el episodio, pero la verdad es que con todo el tema del trabajo, qué sé yo, no tuve mucho tiempo para leer y como que nada, había días que estaba como mentalmente agotada como para ponerme a leer a Nietzsche. Pero nada, si escucharon el episodio anterior saben que este episodio va a tratar sobre el anticristo y algunas cosas que rescaté del libro. No voy a hacer acá una explicación ni una clase ni nada, porque yo esto lo leí por mi cuenta. Es la primera vez que leo un texto de filosofía por mi cuenta, o sea, siempre que leí algo del estilo fue para el secundario o para el CBC cuando tuve filosofía. Eh, Estoy casi segura que no leí a Nietzsche nunca en mi vida. Sí hay cuestiones que son como más teóricas, en el sentido de que Nietzsche aportó cosas para entender la filosofía, como no sé, el superhombre, cosas de ese estilo que seguramente las he visto, pero nunca me tocó leer un texto, un ensayo de Nietzsche entero. Y yo tenía ganas de leer 3, que tengo ganas de leerlos hace mucho, porque una vez un profesor recomendó a Nietzsche y dije, a ver qué tiene Nietzsche. Y me anoté 3, que son, bueno, El Anticristo, La genealogía de la moral y El ocaso de los ídolos. Nietzsche tiene igual muchos más trabajos. Y conseguí ahora El Anticristo y dije, bueno, vamos a hacer un episodio, porque yo en realidad tengo ganas de hacer un episodio de esos 3 textos. Pasa que, bueno, todo se dio de esta manera para que yo hable ahora de este libro. Para que se den una idea, Nietzsche es una persona que nació en el año 1844 y murió en el 1900. Entonces, para que más o menos tengamos un contexto y podamos entender por qué se dicen las cosas que se dicen en este ensayo y por qué el ensayo tiene esa temática en particular, que es el cristianismo. Básicamente, en la época que fue escrito este libro, que la verdad estoy casi segura que no lo dice en ningún lado, no está en ningún lado, lo puedo buscar igual. Bien, fue escrito en 1888 y se publicó recién en 1895, o sea, un par de años antes de que muriera, básicamente, ¿no? Porque si se murió en 1900, 5 añitos hasta que se murió. No sé si fue lo último que se publicó de él, pero probablemente haya sido de los últimos trabajos. Que yo acá vengo a hacer una recomendación. Si yo bien en este episodio voy a hablar un poco de las cosas que me parecieron interesantes, me llamaron la atención. Si a alguno por alguna cuestión de la vida le llama la atención leer a Nietzsche, no empiece por este libro. Yo tengo que reconocer de igual manera que no es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo estudiar letras que estudiar filosofía. Pero cuando uno estudia letras y lee textos bastante complejos, llega a un punto donde puede leer, entre miles de comillas, cualquier cosa. Sin embargo, vengo a decir que leer El Anticristo no fue fácil. Hubo momentos donde yo dije, bueno, tengo que seguir porque no estoy cazando un carajo lo que está diciendo acá, pero sigo, porque eso es lo que tiene Nietzsche, por lo menos en mi caso. Puedes estar no entendiendo, pero después vas a entender. Es una cosa así. Y lo que tiene justamente El Anticristo, que es incluso algo que, bueno, a medida que lo vas leyendo en las primeras páginas te das cuenta que no está copado empezar por acá para leer a Nietzsche, porque en el principio es muy autorreferencial. Nietzsche, así como lo dije antes, tiene un montón de ensayos anteriores. La genealogía de la moral, El ocaso de los ídolos, son mucho anteriores al Anticristo, y hay momentos donde hace mención a textos propios, como
Así habló Zaratustra, que es uno anterior, no sé, igual temporalmente dónde está ubicado, si salió primero, si salió después, pero siempre, si van a ser así los textos de él, es mejor hacerlo en orden de publicación de los textos, porque nada, si hace referencia hay cosas que seguramente no las comprendan del todo. Pero volviendo al tema del año, porque digo que es importante, porque si el texto fue escrito en 1888, estamos hablando de una época donde la ciencia y la filosofía también, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias, estaban empezando a ser muy mal vistas y muy juzgadas, y se estaba criticando mucho al científico y al filósofo. Y esto tiene mucho que ver con la religión cristiana, o sea, los cristianos estaban apuntando contra ellos, y es por eso que Nietzsche hace este ensayo. Por esto mismo quiero decir que está muy cargado de la subjetividad de Nietzsche este libro, o sea, uno lo empieza a leer y se encuentra con opiniones sumamente personales y que están muy marcadas por lo que está viviendo Nietzsche y por lo que están viviendo todos en general. Ya, un dato de color que les puedo dar, tiene 92 páginas por lo menos mi versión, o sea, es bastante corto. Si quieren empezar a leer esto, se pueden leer, no sé si decirle capítulo, pero un capítulo por día, que es poquito. Hay algunos que son un poco más largos, pero nada, no pasan de las 2-3 páginas. Y está bueno para ir pensando en estas cosas, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta siempre el contexto, porque obviamente no se puede tomar como una verdad absoluta lo que dice una persona. O sea, son sus reflexiones a las conclusiones que él llega, con información y con, qué sé yo, hay un momento donde pone incluso versículos de la Biblia y analiza esos versículos, pero principalmente es esto, ¿no? Es una crítica a ese cristianismo que estaba en el momento que se escribió el Anticristo, y se hace un análisis de cómo fue mutando el cristianismo. O sea, lo que Nietzsche hace en este libro es enfocarse en 3 cosas particulares. Primero, el origen del cristianismo. Segundo, en el cristiano en sí, en cómo es esta persona. Mi computadora va a estallar. ¿Qué onda? De la nada empezó a hacer ruido. Bueno, estaba diciendo, ¿no? En el cristiano en sí, en el origen del cristianismo, y finalmente en cuestiones más bien, por decirlo de alguna manera, ideológicas, pero que tienen que ver con las creencias que justamente, valga la redundancia, creen los cristianos, ¿no? En estas cosas de Jesús y qué sé yo. Y empieza a hacer un análisis de ese aspecto. En el final, la verdad, se ve que la última parte la escribió cuando estaba resacado, porque agarró y directamente no solamente puteó a los cristianos y qué sé yo, sino que también se la agarró con los anarquistas y empezó a decir que eran todo lo mismo. Pero lo interesante está en esas primeras partes. Yo marqué algunas cosas que creo que son interesantes. Aparte, con esto también les doy la posibilidad de, si lo quieren leer por su cuenta, lo hagan. Así que me voy a detener en algunas que a mí me llamaron la atención. Y con esto, antes de empezar ya directamente a hablar del texto, yo no sé quién escucha el podcast. Es la realidad, porque hay gente que a veces me escribe, hay gente que nunca me escribió. Pero si por algún motivo son judíos, cristianos, budistas o practican alguna religión, yo con este episodio no estoy intentando, o no es con la intención tampoco, de herir susceptibilidades. Es hablar de un texto, es hablar de filosofía, de un debate filosófico, que a mí me parece muy interesante. Y con esto también quiero decir, si a ustedes, por alguna razón, por algún motivo, les parece necesaria la fe en alguna religión, y su vida es mucho más sencilla y mucho más
fácil, por decirlo de alguna manera, de transitar con la religión, me parece perfecto. Yo no vengo acá a decir ni en qué tienen que creer, ni si tienen que creer en algo o no. Vengo a compartir mis intereses, nada más. Y si esto les hace replantearse cosas, bueno, lo siento. Lo siento mucho. Pero bueno, en el principio una de las cosas que es lo que más marca, por ejemplo, esta bronca que tiene Nietzsche, es en el capítulo 2 que lo termina diciendo: ¿hay algo más perjudicial que cualquier vicio? Sí, la compasión que experimenta el hombre de acción hacia los débiles y los idiotas, el cristianismo. Una de las cosas que él plantea a lo largo de este libro es que justamente el cristianismo es como que va en contra de esta ley de supervivencia del más apto. No sé si lo marqué. No. Ay, a ver. Porque esto también es vivo, yo no lo voy a editar. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, respecto a esto, dice: al cristianismo le llaman sus secuaces religión de misericordia, pero la compasión está reñida con los afectos tónicos que elevan la energía del sentido vital. Influye de una manera deprimente. Se pierde la fuerza cuando se compadece. Con la compasión se aumenta y se multiplica la pérdida de fuerza que el dolor supone ya de suyo en la vida. La compasión hace que el dolor se torne contagioso y en algunos casos puede producir una pérdida total de vitalidad y de energía. Pérdida absurda cuando se la compara con la pequeñez de la causa. Y pone entre paréntesis la muerte de Jesús. Lo que él, como estaba diciendo antes, plantea es que el cristianismo tiene tendencias depresivas por esta cuestión de tener compasión por el otro. Como leí recién, por si quedó alguna duda, lo que está planteando es que es contagioso lo que al otro le pasa. Entonces, si vos lo vivís compadeciéndote, todo eso malo lo vas a absorber vos. Y esas son cuestiones bastante depresivas porque lleva a la comunidad en sí, cristiana, a estar medio todos en la misma, ¿no? Esto de hay que ayudar al otro, hay que estar para el otro, el prójimo, qué sé yo, que puede llegar a verse esta cuestión como algo medio que está planteando más individualista, ¿no? De que no hay que estar, no hay que compadecerse por el otro todo el tiempo y qué sé yo. Y acá lo encontré, lo que estaba diciendo de la evolución, de la ley de la evolución. Dice: la misericordia estorba el cumplimiento de una ley de la evolución, como es la de la selección. Ampara lo que está maduro para desaparecer. Interviene en favor de los desheredados y de los sentenciados de la vida. Por el número y la variedad de las cosas fracasadas que ella retiene en la vida, da a la vida misma un aspecto sombrío y sospechoso. O sea, eso estoy casi segura que no lo marqué. Pero en un momento Nietzsche habla sobre esta ayuda que los cristianos le dan a los que él considera imbéciles, que son gente que no puede hacer nada, los inútiles. Puede sonar muy fuerte, puede sonar muy raro, pero en el fondo tiene sentido. A ver, si una persona no tiene las capacidades para vivir, solo se muere, desaparece. Es una cuestión de la selección, de la supervivencia del más apto. O sea, si vos no sos apto para sobrevivir, te vas a morir. Entonces, lo que dice acá es que con el cristianismo no se está permitiendo que esa ley funcione, que él la considera vital para la vida humana. O sea, si estamos salvando a todo el mundo, no solamente en una cuestión de sobrepoblación, sino que está sobreviviendo gente que realmente no es apta para la vida. Esta es una de las cosas que está diciendo él. No significa que yo lo piense, ¿no? Pero digo, lo podemos pasar a los animales. Si un animal tiene un problema, incluso hay animales que son como medio fríos en ese aspecto, como que alejan al animal que no puede seguir con ellos, que no puede cazar, que no puede hacer X cosa, lo marginan y ese animal se termina muriendo porque no es apto para la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que dice es eso, o sea, no están permitiendo que la ley natural, porque es una ley de la naturaleza, siga su curso.
con estas cuestiones. Es medio un análisis un poquito frío, por decirlo de alguna manera, porque esto de ayudar al otro, por ejemplo, yo, como decía antes, si a uno le es necesaria esa fe, esa creencia, yo no veo mal el ayudar al otro, porque no necesariamente significa que el otro sea un inútil, que es lo que dice acá. O sea, hay cosas, lo llevo porque esto estamos hablando de vuelta, 1800. Ahora, en el siglo XXI, no necesariamente que estés en una posición de debilidad o lo que sea, no necesariamente significa que eso te pase porque seas un inútil. O sea, hoy en día, por ejemplo, que alguien se quede en la calle o que no tenga para alquilar un lugar, no significa que seas un inútil. No sé, alguien que pierda el trabajo no significa que sea porque es un inútil. Ahora va a pasar, porque bienvenidos a esta nueva época, esta nueva era de New Age, que van a empezar a rajar gente con la excusa de no, porque es para recortar personal. Y no es necesariamente porque vos sos un inútil, sino porque no quieren garpar nada y se la quieren llevar todo de arriba. Entonces, no necesariamente es porque seas un inútil. Y no necesariamente... o sea, que te ayuden a vos en una situación de ese tipo, sea cortar con la ley de supervivencia del más apto. O sea, eso me parece un poco ridículo. Ahora, lo que sí comparto, y es también una de las cosas que dije antes de empezar, es algo que dice acá, en el, creo que es el capítulo 15. Lo que viene hablando, para que se den una idea, porque no lo metí, es esta cuestión de qué es lo que cree el cristiano, ¿no? Del paraíso, de todas esas cosas que ya sabemos que no hace falta que las explique. Mensaje. Y lo que dice es que estas cuestiones son una forma de salir de la realidad, son creer cosas fantasiosas, porque salen del plano terrenal, entonces son un poquito fantasía, y lo que dice es, ¿quién es el único que tiene motivos para salirse de la realidad por medio de una mentira? Porque lo que dice aparte es que es mentira, ¿no? Dice, aquel a quien la realidad hace padecer. Y padecer en este caso significa ser una realidad frustrada. La preponderancia del sentimiento del no placer sobre el placer es la causa de esta religión y esta moral ficticia. Este exceso de exacta idea de lo que es la decadencia. Y es algo que yo lo noté y lo noto a día de hoy. Yo fui muchas veces, por eso también es algo que a mí me llama mucho la atención, esta cuestión. Yo fui a la iglesia. Fui a un colegio primero, cuando era chiquita, un colegio católico, entonces vi muy de cerca la religión católica. Después, empecé a ir a otro colegio público, no tenía religión. Y con los años mi mamá empezó a ir a la iglesia evangélica y me llevaba. Después llegó un momento que yo le dije, la verdad no me interesa venir más acá, yo no creo en nada de esto, nunca creí. Te hacía un poco la segunda porque decía, bueno, me están obligando, pero en un momento se respetó, por suerte, mi voluntad y yo dije, no quiero ir más. Pero en todos esos años vi mucha gente con dolor. Y por eso es lo que dije al principio, porque sé que hay mucha gente que le duele la vida. Sin ir más lejos, por ejemplo, mucha gente que sufre adicciones, tipo a las drogas, mucha gente termina convirtiéndose al, no sé, el cristianismo, el catolicismo, lo que sea. ¿Por qué? Porque la vida les duele. O sea, algo que se puede encontrar en común con todas las personas que consumen y tienen un problema de adicción, es que a todos les duele la vida, a todos les duelen las cosas que tiene la vida y necesitan de cierta manera salir de esa realidad dolorosa. Entonces, algunos recurren a las sustancias que le hacen no pensar, no sentir ese dolor porque están en otra y qué sé yo, y la salida de eso es esto, es la fantasía. O sea, no estamos viviendo al 100% la realidad con esto. Pero si es un escape para la supervivencia, me parece perfecto. Eso es lo que quiero decir. Es mejor eso que andar consumiendo con peligro de sobredosis, de morirte, qué sé yo.
Me parece mucho más sano, por más que no sea lo mejor del mundo, porque no estás viviendo 100% la realidad, que es una de las cosas que yo creo, no te estás haciendo tanto daño a vos mismo. Pero esa es una de las cosas que sí creo que son de esa manera. Siempre, o sea, hasta ahora no me pasó de encontrar a alguien que practique alguna de estas religiones, catolicismo, cristianismo, que no sienta dolor por la vida. No lo encontré nunca, nunca. Y debe ser una de las cosas que tienen todos en común ahí, el dolor. Entonces, nada, es algo que por lo menos a mí la práctica me hace validar esto que está diciendo Nietzsche respecto al padecer. Entonces, también por eso yo no quiero invalidar estas cuestiones, porque es una realidad, qué sé yo, hay gente que sufre mucho y no encuentra salida a ese dolor, y quizás la salida es esto. Entonces no lo veo como algo tan malo. Bueno, después pasa al origen del cristianismo, y encima lo hace en la página 33. Dice: me contento con indicar muy superficialmente el origen del cristianismo. El primer tema para llegar a la solución de este problema debe expresarse así. Es difícil comprender el cristianismo a menos que se le estudie en el terreno en que se desarrolló. No fue un movimiento de reacción contra el espíritu israelita, fue una consecuencia de este, una conclusión más, de aterradora lógica de la fórmula del Salvador. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús era judío y toda su familia era judía. O sea, antes de toda la cuestión de Jesús, no existía esta religión. O sea, eran todos judíos. Y dice, segundo tema, psicológicamente es fácil de encontrar el Galileo, pero solo en su completa degeneración, que supone al mismo tiempo una mutilación y una agresión de caracteres extraños. Es como ha podido servir y como ha servido de tipo de salvador de la humanidad. Muy probablemente esto no lo hayan entendido todos, pero no me voy a detener mucho ahí, era solamente para mencionarlo. Pero es esta cuestión, ¿no? Lo que él plantea es que el cristianismo es una rama del judaísmo, y que incluso le llama la atención cómo en ese momento, ¿no? 1800, a día de hoy sigue siendo igual, o sea, han pasado los años y esto no cambió. Dice, hoy el cristiano puede sentir de una manera antisemita, sin considerarse consecuencia extrema del judaísmo. Es como que los cristianos muchas veces, he escuchado, o sea, yo estoy hablando con info, con data, no estoy mintiendo, no estoy inventando. Yo escuché mucho cristiano, mucho católico, hablar pestes de la gente judía. Mal. Y es como, o sea, vos creés en todo eso, vos creés en Jesús, que murió por vos, qué sé yo, y Jesús era judío, y estás hablando mal de los judíos. Y no solamente eso, que es lo más básico, porque el hecho de pensar que el cristianismo es una rama del judaísmo es mucho más complejo. Yo hasta el momento de leer esto no lo había pensado siquiera, o sea, no lo pensé en ningún momento de esa manera, y es muy probablemente que sea así, o sea, después más adelante profundiza mucho más en el tema, pero es tremendo, porque lo triste es que esto fue escrito, de vuelta lo repito, 1888, 2023, y los cristianos siguen siendo antisemitas. Y yo, esto es sumamente personal, que lo estaba pensando hace un rato, digo, ¿será la forma que tiene el cristiano de querer separarse del judaísmo siendo antisemita? O sea, es como, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo. El adolescente. El adolescente, como se quiere separar del seno familiar, hay veces que, no sé, se inventan peleas, discuten todo el tiempo, se pelean con ellos, los insultan, qué sé yo, para separarse justamente de ellos. Entonces lo estaba pensando, digo, ¿no será la forma medio adolescente del cristianismo de separarse, o sea, de querer separarse del judaísmo, pero en el fondo, como el adolescente, venimos del mismo lugar? O sea,
somos lo mismo. Eso se los dejo a ustedes picando porque es algo que se me ocurre a mí. Digo, bueno, es interesante pensarlo. Después, otra cuestión que trata mucho, o sea, algo que tienen que saber si no son muy, o sea, no están muy familiarizados con la filosofía, es que todos los filósofos se putean entre sí. O sea, con esto quiero decir, Nietzsche va a putear a Kant. Kant va a putear a Descartes. O sea, putear en el sentido de querer refutar lo que dice el otro. O sea, son así los filósofos. Hay cosas en donde van a decir, bueno, la verdad, esto tiene razón. Hay cosas que incluso las van a tomar como cuestiones teóricas, pero siempre van a tratar de refutar al anterior. Es una cuestión así, ¿no? El que aparece nuevo refuta al anterior y a los anteriores. Y esto es algo que también está acá. O sea, Nietzsche se la agarró con todo el mundo, básicamente. Y en un momento define el orden moral, que es una de las cuestiones que también están muy arraigadas al cristianismo, esta cuestión de la imposición de la moral y de determinada moral. Y dice, ¿qué significa el orden moral? Que existe de una vez y para siempre una voluntad que decide todo lo que el hombre debe hacer y no hacer. Que el valor de un pueblo o de un individuo se mide según obedece peor o mejor la voluntad de Dios. Que en los destinos de un pueblo o de un individuo la voluntad de Dios influye de un modo casi decisivo. Es decir, que castiga o recompensa según el grado de obediencia. Y esto es así. En el cristianismo uno, o sea, si quiere meterse un poco en la religión, funciona de esa manera. Si vos haces las cosas en contra de Dios, tenés un castigo. Si no haces lo que Dios te dice, castigo. O sea, siempre es todo con un castigo como consecuencia. Y eso también, esto no lo dice acá Nietzsche, lo digo yo, es una de las cuestiones por las que el cristiano y el católico viven muy fuertemente el sentido de la culpa. Viven de forma culposa. Todo lo viven de esa manera. O sea, sienten culpa por cualquier cosa que hacen que vaya un poquitito en contra de lo que dice la iglesia o lo que dice el sacerdote o lo que dice el pastor. Si tienen algo que, no sé, un sentimiento que va un poquito en contra, ya sienten culpa. Y es una forma, queramos o no, de manejo de la gente, la culpa. O sea, si vos sos funcional a ese sentimiento, si vos te manejás por la culpa, la iglesia, el sacerdote y el papa o el pastor, lo que sea, te manejan. Porque es más fácil manejarte si vos sos funcional a la culpa. Esto, lo repito, lo digo yo, no lo dice Nietzsche. Después más adelante, yo mientras lo leí decía, ay, ¿esto dónde lo leí? Porque la verdad no me acuerdo, pero hace poco me pasó. Claro, sí, ya me acuerdo. En inglés nos habían mandado un trabajo. Yo estaba leyendo papers académicos, tenía que leerlos en inglés y hacer trabajos con preguntas en español, qué sé yo, de traducción. Y un paper que era así más respecto a la sociología, qué sé yo, se trata esto que voy a decir acá, que lo trata desde el lado del crimen, y dice: considerados psicológicamente, los pecados son necesarios en toda sociedad organizada sacerdotalmente. Son los instrumentos del poder. El sacerdote vive de los pecados. Tiene necesidad de que se peque. Si no hubiese pecadores, el sacerdote los inventaría. Retomo lo del coso de sociología. No habla de pecado, sino que habla de crimen. Si el crimen no existe, no hay forma de organizar la sociedad. ¿Por qué? Porque el crimen fomenta que la gente busque, o sea, se asocien entre todos y busquen formas de solucionar ese crimen. O sea, y si uno se lo pone a pensar, dice, ¿y por qué no se erradicó el crimen? Porque si se erradica, no hay unión en la sociedad. O sea, no tenemos algo todos en común que decimos esto está mal. Entonces no se pueden poner normas si eso no existe. Entonces por eso no se erradicó. Surprise. Es muy interesante, pero también es interesante llevarlo al lado de la religión. O sea, tiene que haber pecados y tiene que haber gente que cometa esos pecados y que sienta culpa para acercarse. Él habla de sacerdote, pero puede ser un pastor o lo que sea. Acercarse a esta gente que tiene poder, porque uno no va al par, no va al que es igual a vos, vas al que tiene superioridad. Y ese es el pastor, ese es el sacerdote, es el cura, es el papa, qué sé yo.
Que entonces ahí ya hay una cuestión muy rara que la vamos a retomar más adelante, que es muy interesante también. Después... No, esto realmente no es interesante. Había marcado algo, pero digo, no, esto mejor no. Una cuestión respecto a quién es Jesús y quién fue Jesús que él plantea. Dice, aquel santo anarquista, porque era anarquista Jesús, que excitaba a las multitudes, a los réprobos y a los pecadores, a los parias del judaísmo, a la resistencia contra el orden establecido, con un lenguaje que en la actualidad lo hubiese conducido directamente a Siberia. Si hemos de creer lo que dicen los evangelios, aquel anarquista era un delincuente político en una sociedad tan absurdamente apolítica. Eso lo condujo a la cruz. La inscripción puesta en la cruz lo prueba. Murió por sus pecados y no hay razón alguna para pretender, como se ha pretendido, que muriese por redimir los de los otros. Esta es una cuestión, a ver, la figura de Jesús existió. Jesús era realmente un anarquista, era como lo que hoy conocemos como sindicalista, era así. Él luchaba por los derechos de la gente, cosa que estaba muy mal vista en ese momento. Anarquista en el sentido de resistencia contra el orden establecido. O sea, el tipo se mandaba contra esas cosas. Que esas cosas, o sea, hacer lo que hacía Jesús era pecado, era delito. Entonces, esta cuestión de lo que se dice de que Jesús murió para limpiar los pecados del resto, no es así. O sea, él murió para limpiar sus pecados. Y es muy interesante porque también otra cosa que plantea más adelante, que era lo que dije que íbamos a retomar, es esta cuestión del Hijo de Dios. Todos son hijos de Dios. Jesús también es hijo de Dios. Y dice, cada hombre es hijo de Dios. Jesús no acapara absolutamente nada para sí, o sea, es igual a todos nosotros, Jesús. No es superior, no tiene poderes. O sea, después, bueno, pasa lo de la resurrección, qué sé yo. Pero es igual a todos. Entonces dice, y como hijos de Dios, todos los hombres son iguales. Convertir a Jesús en un héroe. Y qué equívocas nociones de la inteligencia, el concepto de civilización, carecen de sentido en el mundo en que vive Jesús. Hablando con el rigor del fisiólogo, otra sería la palabra que convendría emplear, estupidez. Entonces, uno supone, porque yo no creo que realmente la figura de Jesús se haya puesto en ese pedestal tan alto de héroe, de superior a la gente común, a nosotros, por la resurrección. Es como, no sé en qué momento, porque tampoco lo dice Nietzsche acá, en qué momento surge esa idea del héroe, de que es superior a nosotros, y todos los hijos de Dios somos iguales. Es como, es un gran interrogante. ¿Por qué él es distinto a nosotros? Por las cosas que hizo, pero si hace lo mismo que un sindicalista. O sea que, no sé, se me vino Moyano, pero Moyano no es el mejor ejemplo. O sea, que él es como Jesús, por ejemplo. O sea, él es superior a nosotros. O sea, se supone en teoría que el único superior al humano es Dios, porque justamente no es humano. Pero Jesús es humano. Fue humano. Entonces uno dice, ¿por qué es superior a nosotros? I don't understand. Lo siento mucho, pero I don't understand. Pero bueno, después sigue y dice, el odio instintivo hacia la realidad, consecuencia de una sumamente extremada sensibilidad para el dolor, de una extrema irritabilidad que no quiere ser tocada porque siente cualquier contacto con demasiada viveza, que es lo que decía antes, ¿no? Esto de la gente que padece, la gente que le duele y por eso se convierte al cristianismo y qué sé yo, le duele la vida, ¿no? La exclusión instintiva de toda repulsión, de toda enemistad, de todas las fronteras y de todas las distancias en el sentimiento, consecuencia de una sumamente extremada sensibilidad para los padecimientos, de una extrema irritabilidad para la cual toda resistencia, toda necesidad de resistir supone una molestia insoportable,
es decir, que resulta cosa peligrosa, rechazada por el instinto de conservación, porque la infelicidad es oponerse al mal o a la desgracia. Solo encuentra la beatitud, entre paréntesis el placer, en no resistir al mal, en el amor, como única y última posibilidad de vida. Es como que retoma un poco lo que había dicho antes. Es como, no sabría cómo explicar muy bien esto. Pero es una cuestión que se habla mucho, ¿no? En la religión, esto del amor. Y más adelante, incluso, es muy interesante, esto yo les había comentado que en un apartado toma distintos versículos de la Biblia, y hay uno que dice: si amáis a los que bien os quieren, ¿qué recompensa merecéis? ¿No lo hacen los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Eso está en San Mateo, versículo 46, por si les interesa buscarlo. Y él anota, ¿no? Principio del amor cristiano. Quiere ser bien pagado al ajustar las cuentas. Eso es algo. Es espectacular, porque es así. Porque todos son cuentas. Todos son números. ¿De qué manera esta gente mide el amor? O sea, ¿cómo hacen para medir el amor en cantidad? Que tiene que ser recíproco. ¿Cómo es recíproco el amor? El amor que es literalmente un sentimiento que uno no lo puede tocar, no lo puede medir, no lo puede calcular. ¿Cómo hacen para contabilizarlo? Es algo que me fascina. Pero bueno. Acá es interesante para que también entendamos un poco qué es lo que piensa Nietzsche, más allá de, bueno, todo lo que estábamos hablando. Dice: ser cristiano en nuestros días, además de ser un anacronismo, es una inconveniencia. Y aquí comienza mi asco, mi repulsión. Miro a mi alrededor. No ha quedado ni una palabra de lo que antes se llamaba verdad. No soportamos ya que un sacerdote pronuncie la palabra verdad, ni de dientes para afuera. Por modestas que sean las pretensiones que se tengan en materia de sinceridad, hay que reconocer que en el día un teólogo, un sacerdote, un papa, en cada palabra que dice, no solo comete un error, sino que lanza una mentira. ¡Uy! Me sonó la alarma. Y hemos llegado a un punto de la historia en que ya no hay Dios, ni pecado ni salvador, que el libre albedrío y el orden moral son mentiras. Me estoy quedando sin batería en el celu. Yo estoy grabando con eso, coño. Bueno, espero que se esté escuchando bien igual. Tuve que cambiar el teléfono de lugar para que no se me quede sin batería. Pero bueno, básicamente, con lo que quiere decir Nietzsche acá, es esta cuestión de que se modificó completamente con el cristianismo qué es verdad y qué no es verdad. Es muy complejo porque el cristiano cree 100% que lo que su religión plantea es verdad. Y paradójicamente creen las verdades absolutas, pero son verdades que no puede comprobar. Es una locura. Es una locura. Y no solamente eso, sino que aparte, fíjense que, bueno, esto igual no sé si lo he mencionado tanto como ahora, pero Nietzsche le da mucha importancia al sacerdote. Porque en esa época se le daba mucha importancia a lo que decía el sacerdote. Y a día de hoy también un poco. Se valora mucho el padre tal, qué hizo el padre, qué dijo el padre tal, el pastor, no porque lo que dice el pastor es esto. Y una de las cosas que bien dice acá es que pasa lo mismo. O sea, estaba toda la cuestión que dije antes de Jesús, ¿no? De que Jesús en realidad es igual a nosotros, no tiene por qué ser superior, si es hijo de Dios, igual que todos. Pasa algo similar con los sacerdotes, y los pastores, y los curas, etc. Son gente que está puesta en un lugar de superioridad.
¿Y por qué? Por ser mensajeros, entre miles de comillas, porque tampoco son mensajeros. Son superiores por interpretar de alguna manera la Biblia. Es muy raro. Y es como que tampoco lo entiendo yo, ¿no? Esto de ¿por qué es superior? ¿Qué hizo para ser superior? ¿No se supone que somos todos iguales? O sea, no sé, raro. Pero de vuelta, o sea, se remarca mucho acá que lo que los cristianos viven no es la realidad y viven una mentira y viven en una fantasía. Y dice, cuando el centro de gravedad de la vida no se coloca en la vida, sino en el más allá, esta idea de el cielo y qué sé yo, de que vamos a ir al paraíso, qué sé yo, están puestas el centro de la vida, o sea, estás viviendo esperando ir allá, que es algo que ni siquiera existe, o por lo menos no tenemos pruebas de que exista. Dice, se arrebata a la vida su centro de gravedad, o sea, no estás viviendo. O sea, no solamente estás viviendo en una fantasía, sino que no estás viviendo la realidad. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. O sea, el cristianismo al extremo es muy peligroso. Es muy peligroso porque no te permite ver las cosas, que es lo que más adelante dice, pero no lo marqué. No te permite ver las cosas como son. No te permite que otra persona, por ejemplo, te aconseje de algo, porque no creen lo mismo que vos, no le prestas atención. Y es muy peligroso eso. Después, bueno, en otro momento, algo que dice es que, me parece que me salté una parte igual, pero bueno, lo que dice es que los filólogos, o sea, los que, yo voy camino un poco, entre comillas, ponerle a ese lugar, que son los que leen, ¿no? O sea, los lectores. Dice, en efecto, no se puede ser filólogo y médico sin ser al mismo tiempo anticristiano. Como filólogo se observa lo que hay detrás de las letras sagradas y como médico lo que hay detrás de la decrepitud fisiológica del tipo cristiano. Y mientras el médico exclama incurable, el filólogo afirma charlatanería. ¿Por qué? Porque el filólogo, o sea, a ver, los textos no hay que leerlos más allá. Son las palabras, es lo que dice el texto. Obvio, uno puede hacer interpretaciones, como por ejemplo, que es a lo que yo me refería más adelante, del fruto prohibido. O sea, la Biblia en sí está toda atravesada por metáforas y genealogías y cosas de ese estilo, que se puede hacer una lectura. Y la más fácil es esto del fruto prohibido, del Génesis, creo que es, si no me equivoco, el principio de todo. ¿Qué es esto, no? Por si hay alguien que no tiene idea, Dios creó a Adán, después creó a Eva y los puso en el paraíso. Resulta que, obvio, porque las mujeres somos el mal de todos los males, le propone Eva a Adán comer el fruto prohibido. En la Biblia se lo plantea como una manzana, qué sé yo, en las Biblias infantiles también, como el dibujito de la manzana, y que está la víbora que los convence de que coman la manzana. Claramente no es que se están comiendo la manzana, estamos hablando de tener relaciones sexuales. Obvio, la mujer, la puta, es la que le dice tengamos sexo. Pero dice, ¿no? No lo encuentro bien dónde está explicado porque es... La mujer hace comer al hombre del fruto del árbol de la ciencia. ¿Y qué sucede entonces? El pánico se apodera del dios antiguo. No, pero eso no es... A ver. Claro, lo que dice antes de esto es... luego la ciencia también viene de ella. La mujer hace comer al hombre del fruto del árbol de la ciencia. Y bueno, y lo que leí después. Dice... moraleja, la ciencia es en sí el fruto prohibido. O sea, estamos hablando de procrear. Es una cosa desde el punto de vista científico, biológico. O sea,
lo que él dice es esto, ¿no? Si lo pasamos a lo natural, ¿qué estudia lo natural? La ciencia. Entonces la ciencia está mal. Dice, la ciencia es el primer pecado. Todo pensamiento es malo en sí. Por lo tanto, el hombre no debe pensar, que es una de las cosas que también dice, como que este error que comete Dios hace que los hombres piensen, ¿no? Que Adán y Eva sean personas pensantes, se vuelvan sabias. Y eso es lo que no le gusta a Dios, en realidad. O sea, no necesariamente es sexo, sino es ciencia, lo que dice Nietzsche. Y por eso también, otra de las cosas que dice, es que la gente que se convierte se hace cada vez más tonta, porque no piensa. Y eso yo lo veo. Bueno, esto es algo que dije antes, ¿no? Se comprende que siguiendo esta lógica se haya introducido al mundo el pecado. La idea de culpabilidad, de castigo, todo el orden moral ha sido inventado contra la ciencia, contra la emancipación del hombre del poder del sacerdote. ¿Por qué? Porque obviamente uno cuando conoce, hay cosas que le parecen demasiado fantasiosas. Es como estar leyendo Harry Potter. A mí me pasó eso toda la vida. Yo digo, no, ¿cómo vas a creer que esto? O sea, ¿cómo lo vas a tomar como la verdad absoluta? Es un libro. Que eso es lo que le pasa seguramente a la gente que estudia letras, ¿no? O sea, ve todo como un libro. Yo no lo veo como una verdad absoluta. Yo no creo que, no sé, ciudades de papel sea la verdad absoluta. Me parece ridículo. Y eso es una de las cosas en la que está en contra, si se pone desde hacer ese análisis profundo, el cristianismo, de la gente pensante. O sea, no pienses mucho, porque no sirve que pienses mucho. Porque si no, si te pones a reflexionar un poquito, te das cuenta de que hay cosas que decís, no sé si están así, che. Es lo mismo, como alguien, por ejemplo, voy a lo básico, ¿por qué las mujeres creen en una religión que las odia? Sí, o sea, literalmente el libro dice que las mujeres somos todos los males. ¿Por qué estás a favor de algo así? ¿Por qué crees que las mujeres, o sea, vos mujer crees que las mujeres somos todos los males? No sé, es rarísimo, pero bueno, esas son las cosas que marqué, que me parecieron interesantes. Espero que les haya entretenido este episodio porque a mí la verdad me encantó leer el libro, se los recomiendo muchísimo. Hay momentos donde pasa lo que dije al principio. Van leyendo, no entienden un carajo, pero sigan leyendo que después van a entender, van a decir, ahora entiendo de qué estaba hablando. Pero nada, espero que les haya entretenido este episodio, que hayan reflexionado, que hayan filosofado un poco conmigo. Está muy buena la filosofía, de vez en cuando leer algo así, para usar la cabecita, para pensar un poco. Es muy necesario también, creo yo. No solamente la lectura, sino un poquito de filosofía nunca viene mal. Aparte es divertido, a mí me encanta hacer preguntas, porque yo soy una persona, por ejemplo, esto es algo que creo yo puedo convivir con la no respuesta o con no saber, ¿no? O sea, uno viene al mundo y dice, ¿y cuál es mi propósito? Yo qué sé, y es una pregunta que no tiene una respuesta concreta, y hay gente que no puede vivir sin tener la respuesta concreta, entonces en el cristianismo las encuentran todas. Y yo creo, me voy a poner un poco de lado de Nietzsche, que eso es un poquito de débil, no poder convivir con no saber algo. O sea, no lo sepas y listo. O sea, ¿qué quieres saber todo realmente? No se puede saber todo y está bien. Así que nada, no sé. Espero que les haya gustado el episodio. Como digo siempre, tanto en la descripción del episodio en Spotify como en YouTube están los links a mis redes sociales. Hay un link a Cafecito por si quieren aportar para comprar un micrófono. Nada, se está terminando el año, así que estoy como medio agradecida. Medio no, estoy muy agradecida de que sigan bancando el podcast, que lo escuchen. Nada, me alegra mucho y sepan que, como lo vengo diciendo, el año que viene se va a poner lindo porque voy a invertir dinero en esto, así que nada, espero que también le vaya bien y que lo disfruten. Así que nada,
eso. Gracias por escuchar si llegaron hasta acá y volveré la semana que viene con otro episodio. Adiós.